Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones.
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Un saludo a la preciosa amada en las naciones que hoy van a escuchar la palabra del Dios vivo, la palabra que da vida eterna. Si esto no le da vida eterna, no hay nada que le dé vida eterna. Porque es que la vida eterna es el conocimiento. Aquí es donde muchos piensan que la vida eterna es estar bien físicamente o estar con dinero. No, eso es parte de la vida, eso es parte de estar aquí en este mundo, pero la vida eterna es que lo conozcan a Él, dice, que te conozcan a ti, oh Dios, Padre. ¿Y cómo se va a conocer a Dios? Solo a través del conocimiento. Sin conocimiento no se puede conocer a Dios. Y sin conocimiento no se puede conocer los procesos de Dios. Porque cuando usted conoce el Evangelio, usted ve todo el propósito de Dios clarito, ¿sí o no? Por ejemplo, hoy vamos a ver por qué hay que dejar a Cristo. Porque cualquiera dice, pero ¿cómo vamos a dejar a Cristo si Cristo es el Hijo de Dios? Sí, pero tenía un propósito. Y si no entendemos el propósito que tuvo, lo vamos a seguir teniendo y nunca vamos a llegar al lugar donde tenemos que llegar. Recuérdese que Pablo dice que esta es una carrera. ¿Sí o no? Y una carrera tiene sus reglas y tiene su meta y tiene lugares donde hay, donde le dan agüita y todo eso, abastecimiento. Pero usted tiene que llegar a donde tiene que llegar. Entonces, si nosotros no vamos dejando, por eso Pablo decía, fíjese que hay cosas que Pablo tiraba y él ni sabía probablemente, dice, dejando lo que está atrás, me lanzo ¿a qué? A lo que viene. ¿Por qué? Porque tiene que dejar lo que quedó atrás. Aquí no podemos estar llorando de que sí que quiero esto, que quiero, no, aquí dejando lo que se quedó atrás, se quedó, se terminó. Porque si Dios hubiera querido que siguiera, pues ahí lo tuviera. Por eso es que nosotros tenemos que dejar a Cristo, las manifestaciones de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos con el que fue transformado, sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero ¿y si no estamos con el transformado, con quién estamos? Con el de carne. ¿Y dónde está el de carne? Pues aquí. ¿Verdad? Entonces hay dioses que quieren seguir en la misma y ya usted ya no puede, si sigue en la misma, se quedó. Él dijo, se le fue el tren. Aquí ya no está, por ejemplo, José Luis ya no está. Ya no está. Estuvo, claro. Fue Dios, clarísimo. Nos enseñó, súper. Murió por nosotros, definitivamente. Entregó su vida
¿Su carne? Sí. Y ahí con Él entregamos la de nosotros. Y entonces terminó. Porque cuando se cumple el propósito, termina la gloria. Si usted se queda en la gloria, ya no va de gloria en gloria, porque la gloria es un conocimiento. Entonces viene siendo como aquellos que se quedaron en las procesiones. ¿O no? Ellos que se quedaron, ellos creen que eso es lo correcto, pero se quedaron. Había que avanzar. Entonces, Jesucristo, hombre, fue clarito cuando dijo que había que dejar a Jesús de Nazaret, ¿sí o no? Y nosotros somos claritos hoy que hay que dejar a José Luis. Punto. ¿Por qué? Porque terminó. Porque la misión a donde Él nos llevaba llegó. ¿Y qué es obediencia? Obediencia es ser obediente a lo que Dios dice. Y Dios dice que eso terminó. Eso vamos a ver hoy. Así es que póngale atención a eso hoy, porque hoy va a estar eso precioso, ¿verdad? Y el clip, vamos a ver por qué tiene que terminar la carne. ¿Por qué tiene que terminar la carne? Porque la carne no sirve. Diga, la carne no sirve. Dígale al que tiene si tuvieras carne, eso no sirve. No le diga, tu carne no sirve porque ya no tiene. Pero si tuvieras, no sirve, no sirve. Y vamos a verlo en el clip, así después lo miramos, lo analizamos. Vamos. Pero hubo una consumación, hubo un cambio donde Dios se divorció del mundo de la carne. Entonces, nosotros andamos con esa carne y es un mundo peligroso. Tu carne no está convertida, ni la mía tampoco. Tú piensas que tú has cambiado, pero tu carne no cambia. Lo que sucede es que como tú te quitaron el velo, tú sientes que tú has cambiado. Tú no has cambiado en nada. Tú eres muy peligroso. Lo que sucede es que Dios te... De ahí tú aprendes a tratar con tu carne. Esto no lo hago más, esto no me gustó, yo pensé que me gustaba, pero me cansé. Y ahora el ejercicio que tú le das a los sentidos y la comprensión de tu cuerpo, vas mejorando situaciones. Mejorando, pero no has cambiado. No, hace como 2 meses, y yo sé que tú has leído de esto, de un joven que tenía una mascotita, que era una serpiente. La cogió pequeñita, llevaba 15 años con ella, y él tenía su serpiente en su casa. Entonces ya estaba grande, se alargó, cogió toda su medida de la serpiente, bien grande, gordita y todo. Él la tenía siempre en el cuello, por la mañana le decía, Rosita, un besito, y le daba besos, desayunaba con ella, él sabía la comida y todo. Bueno, era su pet favorito. Vivía con él y se adaptó a esa serpiente y él la amaba mucho. Era la única mascota que tenía. Pero, él la acostaba por la noche, iba, la arropaba y la dejaba así. Pero que un día la llevó y la arropó, pero dejó un espacio donde la cabecita de la serpiente miraba. Y él hizo un movimiento de piernas. Y la mascotita, cuando vio ese movimiento, le activó toda la maldad de ella y lo agarró y lo envolvió enseguida, le paralizó los brazos y comenzó a triturarlo. Pero gracias que había un amigo de él en la casa y él lo llamó y dijo, busca alcohol y échaselo en el rabo. Y, pues no había alcohol, pero había una botella de Durs, entonces... No, había whisky. El alcohol es más fuerte, pero el whisky, al echárselo en el rabo, le echó whisky en la cola, inmediatamente soltó
y se salvó. Él llamó a la policía, creo que fue en Washington. Llamó a la policía y le dijo, yo quiero sacrificar, y la policía le metió un tiro. Porque se defraudó con su mascotita. Y hasta que tú no te defraudes con tu mascotita, que es tu cuerpito, te puede jugar una treta bien mala. Ahora, si tú no confías en la carne, en el mundo de la carne, que está alrededor tuyo, si tú no confías en eso y confías en el Evangelio, eso tiene una química, una ciencia, donde al tú saber que esto no cambia, que esto está dañado, y tú saber que tu reposo está en lo que está escrito, entonces eso produce una cobertura, donde esa cobertura garantiza cuidarte a ti. Está clarito, ¿verdad? Vale. Esa produce una cobertura en ese tiempo para cuidar esa carne. Porque esa carne, ¿qué dijo? ¿Cuánto va a cambiar? Nunca. O sea que la carne, si no lo hubiera quitado Cristo, tampoco iba a cambiar ahorita. ¿Sí? Había una cobertura que daba el Evangelio que hacía que uno por lo menos no fuera gobernado por esa carne. Ahora, ¿qué pasó cuando quitó la carne? Pues hay otra cobertura. ¿Y qué es cobertura? Pues el Evangelio, el conocimiento. Hay otra cobertura, un conocimiento y una sabiduría que le recuerda a usted que usted ya no es carne. Ahora no es para cuidarlo, sino que ahora es para decirle que se despoje de eso porque ya no lo tiene. Si usted tuviera carne, ¿cuándo iba a cambiar? ¿Alguna vez? Por eso es que cuando una vez le preguntaron a Jesús o le dijeron, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Le dice, bueno, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quería decir? Desde el momento en que yo tengo esta naturaleza, entonces desde ese momento ya no puede ser uno bueno. ¿Por qué? Porque esa carne no sirve para nada. Por eso es que Dios se separó de la carne. Por eso es que Dios desechó la carne. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ese fue el gran acontecimiento mundial. La muerte de Jesucristo, hombre, eso fue lo que hizo. Quitar tu carne. ¿Para qué? Para que tú no te veas ya en carne. Él dice, no creas que tu carne no sirve todavía. Y todavía la tenemos, dijo. Él sí la tenía. Si era el representante de la carne. Ahora, cuando muere, la quita, la de él y la de nosotros también. Bueno, entonces estamos ahí. Bueno, pues hoy el tema es el fin de Adán. El fin de Adán. Vamos a comenzar. Entonces, Adán representa dos géneros. El primer Adán representa la naturaleza caída. El hombre que pierde su relación con Dios. ¿Sí? Que eso es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es la separación del hombre con Dios. Se separa de Dios. ¿Por qué fue la separación? Bueno, fue por la desobediencia y eso genera que todos se separen de Dios. Quiere decir entonces que era un género. Por eso se le llama un género. ¿Por qué? Porque ¿qué hicimos nosotros o qué hicieron los de ese tiempo para que si él pecó todos pecaron? ¿Hizo algo? No, sino que él era el género, era la cabeza representante. Y al desobedecer él, ¿qué pasó? Todos desobedecieron. Y punto. ¿Va? Entonces, cuando hablamos del primer Adán, se refiere a un cuerpo que perdió la sabiduría y el conocimiento. Porque Adán era perfecto en todos sus caminos, ¿verdad? Pero perdió la sabiduría y el conocimiento.
y era la cabeza representante de los que cayeron en ignorancia y maldad. Muy bien, el segundo Adán representa a un hombre como el primero. ¿Qué quiere decir? Que era igualito. Tenía 2 ojos, 2 orejas, tenía manos, tenía lo mismo que Adán. Por eso se llama el primer Adán y el postrer Adán o el segundo Adán. ¿Qué quiere decir? Que era igual. Que era humano, con un cuerpo de debilidades, con ignorancia, pero había una diferencia, que ya traía un espíritu vivificante. Traía un espíritu vivificante. O lo que es lo mismo, ya traía un conocimiento que lo llevaría a la perfección. Muy bien. Entonces, el postrer Adán comienza con Jesús de Nazaret, que era un cuerpo en semejanza de carne de pecado, parecido a Adán, pero que nunca pecó. Por eso es que la gente no pudo reconocer a Dios en él. ¿En qué se fijaban las personas de ese tiempo cuando miraban a Jesús? Se fijaban que era igual que todos. Como era igual que todos, dice, ¿qué va a ser Dios este? Muy bien. Por lo tanto, Jesús nunca pecó. Esa es una gran diferencia a Adán, que Adán nos separó, pero Jesús vino a reconciliarnos con Dios. O sea, su muerte, Jesús de Nazaret trajo la reconciliación con el Señor. Y entonces, ¿qué recobró? Pues recobró la relación con Dios. Reconciliación es estar nuevamente unido a Dios. Que Dios ya no te tome en cuenta esa separación. Muy bien. Yo les dije que comenzó con Jesús de Nazaret y terminó con la muerte de Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, para la destrucción de su carne y llevarnos a otra posición. El primero, Jesús de Nazaret, ¿a qué posición nos llevó? A la reconciliación. O sea, nos dio otra vez la reconciliación con Dios. ¿Sí? Y José Luis de Jesús con su muerte nos llevó ¿a dónde? A otra posición, que es la transformación. Muy bien. Y así sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Él. ¿Estamos ahí? Esa es la introducción, entonces vamos a pasar al tema para verlo escrito. Ezequiel en el capítulo 28. Ezequiel en el capítulo 28, verso 14 al 15. 14 al 15. ¿Estamos ahí? Sí. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Muy bien. Entonces aquí vemos el principio de la creación, el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, habla del primer Adán. ¿Cómo era el primer Adán? ¿Era qué? Era perfecto. Adán era perfecto. ¿En qué? En todos sus caminos. Era bello, tenía sabiduría, tendría esplendor, tenía lo más grande de Dios, que era el conocimiento. ¿Sí? Pero dice hasta. Quiere decir que llegó un momento en que su mente comenzó a darle pensamientos que lo llevaron ¿a qué? A desobedecer a Dios. Entonces, vamos a ver. Génesis en el capítulo 2. Génesis en el capítulo 2, para que usted vea dónde se desvió Adán. Verso 17, 7 al 17. Te dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén,
al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidiquel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. ¿Verdad? Entonces leámoslo otra vez. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente que morirás. El árbol del bien y del mal. Si él era perfecto en todos sus caminos, ¿qué árbol era el que había comido? El árbol del bien. Pero le dice: no comas de ese árbol porque vas a conocer el mal. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a ir despacito. Entonces, aquí comienza el conocimiento de la vida del ser humano. El hombre que desobedece y muere. El hombre que desobedece y muere. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa la muerte? Separarse de Dios. Entonces se separa de Dios, entonces está el hombre ¿qué? Muerto. ¿Conoció qué? El mal. Y como conoció el mal, se separó de Dios y ya no tiene la cubierta de Dios. Muy bien. Entonces vamos a Romanos capítulo 5 para entender un poquito mejor esto que está aquí. Entonces fíjese que él no murió. Él, aquí dice morirás, sin embargo él siguió vivo físicamente. Por eso cuando le habla de muerte aquí, es la muerte espiritual. O sea, entra la muerte espiritual. El separarse de Dios es estar muerto espiritualmente. Y esa es la muerte. Por eso él tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a Romanos 5. Entonces, Romanos 5, 12. Romanos 5, 12 al 14, y aquí lo va a ver clarito. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por un hombre entró el pecado. ¿Qué era el pecado? Separarse de Dios. ¿Y por el pecado qué? No es lo mismo que está diciendo allá. ¿Qué quiere decir? Si se cumplió esto, ¿qué quiere decir? ¿Que se desobedeció? ¿Qué le dijo Dios? Que no comiera de ese árbol. Y aquí, si dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, ¿qué quiere decir? ¿Que se lo comió? Que comió del pan, desobedeció. Muy bien. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron porque él pecó, no porque todos hubieran hecho lo mismo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien. Entonces, fíjese, si dice que el pecado y la muerte entró por un hombre, ¿quién era el hombre que estaba? Adán. Es que desobedeció a la voz de Dios, y esa desobediencia lo separó de Dios y murió. Estar muerto es estar sin conocimiento de Dios. Él era perfecto, tenía todo el conocimiento. Sin embargo, cuando muere espiritualmente, ¿qué pasó? Se separa de Dios, Dios lo echa del paraíso, inmediatamente se queda sin ¿qué?
sin conocimiento. Pero si usted ve ahí, dice que el cual es figura del que había de venir. Quiere decir que vendría otro como Adán, sería humano y nuevamente sería perfecto con conocimiento. ¿Nota el propósito de Dios? O sea, Dios tiene uno que falló, muy bien, lo echó y toda la humanidad con él. Pero traía otro, pero ¿qué tenía que ser? Igual a Adán, era imagen de Adán, quiere decir que tenía que ser hombre. Para ser igual que Adán tenía que ser como él. ¿Y qué tenía? Ojos, orejas, nariz, todo como un hombre. Y tenía que venir Dios en él para un propósito, ¿verdad? Muy bien. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el conocimiento. La sabiduría es la gloria de Dios, ¿sí? Porque es conocer a Dios. Entonces por ejemplo, nosotros conocemos a Dios, esa es nuestra gloria, ¿sí? Pero aquí dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De esa gloria. Quiere decir que ellos no tenían la gloria del conocimiento, ya no conocían a Dios. O sea que por eso es que fuimos separados de Dios por Adán. Ahora, no nosotros, porque nosotros ya Cristo murió hace 2000 años y ahí nos reconcilió. Y ya murió José Luis y nos quitó la carne y nos llevó a lugares celestiales juntamente con él. Pero esa es la última parte. Entonces dice, ahora miremos al segundo Adán, porque ya ubicamos al primer Adán, ¿sí? Ahora miremos al segundo Adán. Lucas capítulo 1, verso 30 al 35. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, entonces, aquí vemos al mismo Dios. ¿En qué? En un cuerpo. ¿En un cuerpo cómo? ¿Como Adán? ¿Sí? En un cuerpo como Adán, solo que era en cuerpo en semejanza de carne de pecado. No tenía carne, era un cuerpo en semejanza de carne de pecado, un cuerpo perfecto. Perfecto, era perfecto como Adán, solo que era igualito que Adán. Muy bien. Entonces, y también se parecía a quienes, a todos los desobedientes que se separaron de Dios con Adán. Era perfecto, no estaba separado de Dios y fue educado por Dios mismo. Lucas, en el capítulo 4, verso del 1 al 13. Bueno, dice, Jesús, póngale atención al verso 1. Jesús, ¿lleno de qué? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Quiere decir, fíjese, lleno del Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted que viene del bautismo? Sí, sale del bautismo, se puso como en forma de una paloma, que ya vimos eso, que no hay tales de que fue una paloma, sino era un conocimiento. Entonces venía lleno de ¿qué? De conocimiento. Porque, mire, uno no puede ser probado si no tiene conocimiento. El que es probado es porque tiene conocimiento. Entonces, dice que Dios lleva
al desierto a Jesús. ¿Por qué? Porque venía lleno de conocimiento. Muy bien, ahora sigamos leyendo. Dice, por 40 días, espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Fíjese, pues aquí aparece el término diablo, ¿sí? Diabolos, opositor, adversario. ¿Ya? Dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Note que Jesús conocía la escritura, ¿sí? Y nadie más que Dios conoce lo que está escrito. Entonces dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorases, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, entonces fíjese. Dice que Jesús fue tentado en el desierto, pero note usted, ¿quién era el que tenía el conocimiento? Era Dios. ¿Y quién era el que, cuando le dijo a María que el Altísimo lo cubrirá? Entonces quiere decir que Jesús era el cuerpo, el que era igual que Adán, con el conocimiento de ¿quién? De Dios, el Espíritu de Dios. ¿Quién era el único que conocía lo que estaba escrito? El que lo escribió, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue la tentación? No había nada de afuera, no habían diablos afuera. La tentación le vino a él porque él conocía la escritura. Y la tentación, el diablo quiere decir opositor, enemigo, adverso. ¿Qué quiere decir el diablo? La naturaleza caída que tuvo Adán, esa era la que estaba ¿en dónde? En su mente. Entonces cuando viene Jesús y aparentemente el diablo le está citando la escritura. No, el diablo no viene de afuera, el diablo viene ¿de dónde? De adentro, porque ¿dónde está el diablo? En la mente. ¿Quién lo creó? Pues Adán lo creó. Y entonces viene y le comienza a decir lo que está escrito. Pero ¿qué hizo Jesús nada más para echar fuera al diablo? Mantenerse en lo que está escrito. No tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Entonces, dice que cuando él se pone firme en el conocimiento, ¿qué pasó con el diablo? Se fue. ¿Qué fue lo que se fue? Los pensamientos que le estaban apretando, los pensamientos que lo querían sacar del reino, que lo querían sacar del conocimiento de Dios. Entonces el diablo, ¿quién es el diablo? Pues es un pensamiento en tu mente que te quiere sacar de la verdad del evangelio. Eso es del diablo. No hay diablos fuera. Mire, y todo el mundo tiene un miedo que el demonio, que el diablo. No hay nada, es tu mente que por tu naturaleza caída, entonces comienzas a tener pensamientos contra el evangelio de Dios. Eso es todo. Entonces te comienza a decir, y no que sos próspero, que eres sano, y no que estás completo, que no te hace falta nada. Ay, Satanás, aléjate de mí, Satanás. Y dice que siempre iba a estar con Jesús, ¿o no?
¿Estuvo después el diablo? No. Sí, le dice, no vayas a la cruz, maestro bueno, no vayas a la cruz, le dice. ¿Cómo vas a morir? Y el día que él mismo le dice, que pase de mí esta copa. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Quiero rehuir al propósito. ¿Cuál es la misión del diablo entonces? Sacarte del propósito. ¿Con qué? Con esos pensamientos. Del diablo no hay tales. Diablo no hay tales de tridente y que anda atrás tuyo y que eso es lo que quiere separarte de Dios. Diablo mente, diablo carne. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Sacarte del conocimiento y punto. Eso es. Muy bien, entonces vamos. Entonces, ¿qué era el diablo? Eran pensamientos que le venían a Jesús para desviarlo del conocimiento de Dios. La única diferencia con Jesús es que a él no lo desvió y a Adán sí. Al primer Adán lo desvió y al segundo no. Se mantuvo ¿qué? Firme. ¿Y si cae? ¿Y si hubiera caído en los pensamientos de esos Jesús? No hay evangelio, no hay reconciliación, separados de Dios. Muy bien. Hebreos capítulo 5, verso del 1 al 10. Oiga bien esto. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, ¿tomado de entre quiénes? Tomado de entre los hombres. Muy bien, eso téngalo clarito ahí. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de ¿qué? De su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar ¿de qué? ¿Tenía que morir o no? Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien, entonces fíjese, aquí aparece clarito el segundo Adán, un hombre igual que el primero, ¿sí? ¿Tomado de qué? De entre los hombres. La única diferencia es que tenía un espíritu vivificante, un conocimiento y una sabiduría de Dios, con lo que nos preparó para llevarnos a la perfección y a la transformación. Y mediante la obediencia vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le obedecen. Entonces, ¿cuál era el propósito del segundo Adán? ¿Cuál era el propósito de Cristo? El propósito de Cristo era morir. Diga morir. ¿Y qué es morir? Terminó, desapareció. El propósito de Cristo era morir. Por eso es que dice allá que los que esperan solamente en Cristo son los más dignos de conmiseración. ¿De quién? De todos los hombres. Porque entonces no hubo esperanza. Porque si siguen esperando en Cristo, no llegó la herencia. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos, adelantemos. Entonces, Cristo cumplió ese propósito. Por lo tanto, ese fue el fin. ¿Para qué necesitamos otro Cristo? Por eso Él dice que Cristo entregó el reino, ¿a quién?
al Dios y Padre, ¿verdad? Cristo entregó el reino al Dios y Padre, quien ahora nos está confirmando en el conocimiento y la sabiduría y revelándonos todos los misterios. Tenía aquí algo que es bien importante. Cuando dice aquí en el verso 7, y Cristo en los días de su carne, entonces entendemos que no era Jesús de Nazaret ya. ¿Por qué? Porque él no tuvo carne, él tuvo un cuerpo en semejanza de carne de pecado, pero él tenía que ser perfecto para llevarnos a nosotros a la reconciliación con Dios. Ahora, pero dice, cuando Cristo en los días de su carne, aquí ya está hablando de José Luis, de Jesucristo hombre, en los días de su carne. Entonces, ¿quién fue el que ofreció ruegos y súplicas, el que aprendió obediencia? Pues Jesucristo hombre, fue obediente hasta la muerte. Muy bien, él guardó la palabra, su carne, él sabía que tenía que morir, ¿verdad? Él mismo puso el ejemplo de ¿quién? De la serpiente. ¿Qué le pasó a la serpiente? La tuvieron que matar. ¿Por qué? Porque si no la mataban, no iba a cambiar, se iba a volver a asesinar, iba a tratar de matar, y ahora con mayor, si ya había probado lo sabroso que era estrangular al cuatito ahí, ¿verdad? No cambia su naturaleza. En cambio, cuando muere, ¿qué le pasó a la serpiente cuando muere? ¿Volvió a hacer daño? No. Y tal vez no hizo en 20 años que había estado con él, no hizo daño. Pero cuando pudo hacer, lo pudo haber matado. Entonces, fíjese, cuando muere, termina el postrer Adán. ¿Por qué termina? Porque ya nos llevó a la transformación. Aquí está el Dios vivo, donde recibimos una sabiduría mucho más eminente que la que tenían los dos Adanes. Porque la gloria que hay hoy, si vamos de gloria en gloria, esa gloria que tenían los dos Adanes era menos que la gloria que nosotros hoy estamos teniendo de conocer todos los misterios de Dios. Y entonces aquí cabe una pregunta: ¿por qué Dios había escrito en una Biblia lo que iba a suceder si no había nacido Jesucristo hombre? No había nacido, sí, y sin embargo ya estaba escrito. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para ser obedientes a su palabra. ¿Cuál era la obediencia que tenía que guardar Jesucristo hombre? Que Dios le dijo que iba a predicar 40 años, ¿sí? Y que todo lo que Dios dijera, él tenía que decir. Dígame usted, ¿falló en eso? Entonces, ¿qué? ¿Quién fue obediente? Él. Y él fue el autor de eterna salvación. Ya no hay, ¿qué otra salvación quiere usted? Si esa fue la eterna salvación. Ya no necesitamos otro Jesucristo. Ya no hay otro Jesucristo, ni necesitamos a Jesucristo en la tierra. ¿Por qué? Porque ahora está el Dios vivo. Entonces, por eso Jesucristo dice, ¿se recuerda cuando dijo en la despedida? Él dijo, he terminado la carrera, ¿sí? Y si él la terminó usted, ¿sí? Porque terminó la carrera. He guardado la fe. Si él la guardó usted. Terminó la fe. Y dice, ahora me está guardada la corona de justicia que me dará el juez justo. Ahora, note esto. ¿Le dio la corona al juez justo o no? Si se la dio, no está sentado en los lugares celestiales. ¿Qué más corona que esa? ¿Y qué dice? Y juntamente estarán ustedes conmigo. Quiere decir que nosotros hemos recibido la corona de justicia por la muerte, diga por la muerte. Porque Jesús en su primera muerte resucitó. Y al resucitar no murió. Y él tenía que morir una sola vez y para siempre. Quiere decir que la muerte que fue la de Jesucristo fue la muerte de José Luis de Jesús. Cuando él muere, termina
Jesucristo. Y damos paso al Dios vivo y usted no puede estar en Cristo. Está en Cristo en cuanto al conocimiento que fue traído, pero no en cuanto a ser como Él o Él es parte de su vida. No, nosotros ya estamos en el Dios vivo. Por eso somos la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos al juez y el Dios de todos y en todos, al reino del Dios vivo. Ahí es donde usted está sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Veamos, terminamos con 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande, diga grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? ¿En qué? Está hablando de Jesucristo hombre. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los judíos. Creído en el mundo. Recibido en los lugares celestiales en gloria, con conocimiento. Entonces, ¿por qué nosotros conocemos este misterio hoy? ¿Por qué conoce usted este misterio? Porque llegó el Dios vivo, porque murió Cristo. Entonces ahora entendemos a dónde nos llevó Cristo. ¿A dónde? A la eterna salvación, a la transformación, a los lugares celestiales en Cristo, que es donde usted está sentado hoy. Y fíjese, en Ezequiel, terminamos ya con esto, no están ahí las citas estas, pero Ezequiel 28:19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Dejó de ser Adán o no? ¿Por qué dice el primero y el postrer Adán? ¿Por qué no dice el primer Adán y el segundo Jesucristo? ¿No dice así? Dice el primer Adán y el postrer Adán. ¿Por qué? Porque iban a terminar. Tenían un fin. Para siempre dejarás de ser. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién era el diablo? El que te separaba de Dios. ¿Quién era el diablo? Adán. Los pensamientos de Adán era el diablo. ¿Los tuvo Jesús de Nazaret? También. ¿Los tuvo Jesucristo hombre? También. ¿Los tuvo usted? También. Pero dice aquí, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, porque cuando entró el pecado, entró ¿qué? La muerte. Entonces él tenía el imperio ¿de qué? De la muerte. ¿Y qué fue cuando fue destruido la carne? ¿Qué se fue? La muerte. Entonces, oiga, aquí viene donde Dios te dice, el conocimiento te tiene que llevar a ti a entender que ya no tienes carne. Porque si no, el mismo diablo está en tu mente metiéndote pensamientos para separarte de Dios. Hoy ya no puede estar. Ya no puede estar. ¿Por qué? Porque te quitaron la carne. Pero, mira, por eso es que es la importancia de congregarse, la importancia de oír. ¿Por qué? Porque no es porque tú estés sentado aquí y oíste, no es lo que esa palabra va a hacer. ¿En dónde? En tu mente. Y el que no está,
Pero no solo se lo perdió, sino que cuando vienen esos pensamientos que no tienen que estar porque ya no tiene carne, pero como no está oyendo, entonces se cree que todavía tiene carne. Y entonces esos pensamientos que te vienen a decir, ¿cómo le decía a Job? Deja al Señor y muérete, le decía a la esposa. Esa era el mismo diablo también, la mente. Deja al Señor y muérete, le decía. Porque como ya la corrupción estaba en todos, igual eso, cuando está la corrupción, entonces tu mente es el diablo, pero la mente del otro también es el mismo diablo que te quiere hacer ¿qué? Separar de Dios. Por eso aquí, nácar. Aquí por lo menos a mí, no me vengas a decir nada, porque yo soy un Dios. Y mi vida está en el Evangelio del Dios vivo, que me dice que yo no tengo carne y que el diablo fue destruido en mi vida por razón de que yo estoy en la transformación de mi cuerpo. Entonces, ni oigo mis pensamientos, ni voy a escuchar lo que tú me dices, ni lo que me diga nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy con el Dios vivo, disfrutando mi herencia y gobernando mi vida. Sí, dioses preciosos, que ese es el tema de hoy. Qué privilegio esto.